Hoy, miércoles 15 de junio del año 2022. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según no pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Y estamos leyendo el libro Las leyes morales de la vida, de Ivaldo Pereira Franco, por el espíritu de Giovanna de Angelis. Hoy nos toca la página 79, parte 4, Ley de Conservación. 79. Parte 4, Ley de Conservación. Sí. 711 pregunta: ¿el uso de los bienes de la tierra es un derecho de todos los hombres? Respuesta: es el derecho la consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no impondría un deber sin proveer el medio de cumplirlo. Pregunta 715. ¿Cómo puede el hombre conocer el límite de lo necesario? Respuesta: el sabio lo conoce por intuición. Muchos lo conocen a costa de su propia experiencia. 4.1. El dinero. 4.2. Los desperdicios. 4.3. La presencia del egoísmo. 4.4. El amor propio. 4.5. La renovación. 4.6. El heroísmo de la resignación. 4.1. El dinero. De hecho, el dinero constituye una pesada responsabilidad para su poseedor. No compra la felicidad y muchas veces se vuelve responsable por incontables desdichas. A pesar de eso, su ausencia casi siempre se transforma en un factor de desequilibrio y miseria con el cual se atormentan multitudes desvariadas. El dinero, en sí mismo, no tiene la culpa, no es bueno ni malo. La utilización que se le da lo vuelve un agente del progreso social, del desarrollo técnico, de la comodidad física y a veces moral, o una causa de innombrables desgracias. Su validez proviene del uso al que se le destina. Con él se adquieren el pan, la leche, la medicina, dignificando al hombre mediante el trabajo. Su correcta utilización impone responsabilidad y discernimiento. Se convierte en un factor decisivo en la construcción de los cimientos de las naciones y estabiliza el intercambio saludable entre los pueblos. Por medio del dinero irrumpen el vicio y la corrupción, en las que se arrojan criaturas livianas en abismos profundos de locura y criminalidad. Para conseguirlo se empeñan los valores de la inteligencia en esfuerzos exhaustivos, por medio de los cuales se fomentan la industria, el comercio, las grandes realizaciones, la ciencia, las artes, los conocimientos. En el submundo de las pasiones, simultáneamente, cuando de él se utiliza, la astucia y la indignidad favorecen los disparates de la emoción, seduciendo las ambiciones sin límites, para el consorcio de la anarquía con el placer. Por su intermedio, algunos se elevan a la cima de la paz de la gloria humana, mientras que otros son arrojados a las grutas pestilentes del pavor y de la desagregación moral a los cuales sucumben. Su presencia o ausencia es relevante para casi la totalidad de los hombres terrenales. Para el intercambio en el movimiento del comercio, el dinero tiene un papel preponderante. Gracias a él se establecen acuerdos de paz y por su posesión estallan guerras calamitosas. Úsalo sin esclavizarte, poséelo sin dejarte poseer por él, domínalo antes que te dominen, condúcelo con elevación a fin de que no seas mal conducido,
Mediante su posesión, hazte pródigo, sin volverte derrochador. Ten cuidado de no someter tu vida, tus conceptos, tus consideraciones y amistades a la disposición de su condicionamiento. Sé precavido, multiplícalo para el beneficio de todos, sin la avaricia que alucina o la ambición que enloquece. De cómo te sirvas del dinero construirás el cielo de la alegría o el infierno de 1000 tormentos para ti mismo. Si las monedas escasean en tus manos, no te supongas vencido. Tener o dejar de tener importa poco en la economía moral de tu existencia. Lo importante será la posición que asumas en relación con la posesión. No te desesperes por la ausencia del dinero. De la misma manera que hay algunos que se convirtieron en siervos de lo que tienen, también hay otros esclavizados a lo que les gustaría tener. El dinero es un medio, no la meta. Es imprescindible que aceptes con júbilo la situación que la vida te presentó, estandarizando las directrices y los deseos personales dentro de los límites transitorios de la experiencia educativa que atraviesas como consecuencia natural del mal uso que hiciste del dinero que un día poseíste. Podrás ayudar al prójimo y construir la felicidad personal con otros recursos, conforme las luminosas lecciones con las que el Evangelio puede enriquecer tu vida. Lo esencial es vivir bien y en paz, con o sin dinero. Podemos hacer algún comentario acá. Interesante, ¿verdad? Porque nos habla precisamente que el dinero es un bien neutro, no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Pero que definitivamente la ausencia o la presencia del dinero nos va a marcar, sí, tal vez, dependiendo si, por ejemplo, hay ausencia, ¿no? Porque si tenemos mucho dinero, no creo que, no puede ser, pero es más difícil que nos sintamos incómodos. Ahora, si no tenemos dinero, ahí es donde vienen precisamente las incomodidades, porque puede ser que no podamos satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, sí, porque realmente el dinero es necesario. No podemos decir que no es necesario, porque sin dinero no podemos satisfacer las necesidades básicas, como por ejemplo agua, luz, teléfono, comida, vestimenta, educación, transporte, en fin, una serie de elementos que si no hay dinero, no se puede hacer nada en ese sentido. O sea, lo único que va a suceder es que vamos a comenzar a estar en números rojos, con los cuales vamos a estar más presionados, porque entonces ya vienen las deudas por los servicios en los cuales no hemos podido pagar. Si por ejemplo no estamos yendo al colegio, pero no pagamos en el colegio porque no tenemos dinero, entonces ya comenzamos a tener una deuda, y esa deuda se va acumulando y esa va adquiriendo intereses, y entonces cada vez más y más, y ya comienzan las incomodidades, ¿verdad? Por la falta de satisfacer esa necesidad educativa en cuanto al pago de la misma. Y si por ejemplo no tenemos dinero para pagar la energía eléctrica y ya debemos unos 2 o 3 meses, nos van a cortar la luz, la energía eléctrica. Entonces ya no vamos a tener, si tenemos que trabajar en computadora, por ejemplo, no vamos a tener cómo recargar la computadora o conectarla en el escritorio para poder utilizar la misma para el trabajo que vayamos a desempeñar, ¿verdad? O alguna actividad que tengamos que desempeñar. Si por ejemplo no tenemos dinero y no hemos pagado el agua, nos cortan el agua, y el agua es indispensable para bañarnos, para alimento. Entonces es necesario poder tener dinero, no podemos decir que no. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Generar ingresos, porque si no se generan ingresos, entonces no hay mayor satisfacción de necesidades, ¿verdad? Entonces el problema que se da, por ejemplo, ahora en nuestra sociedad, por ejemplo guatemalteca, donde hay no hay mucha disposición de empleos, y hay muchos empleos que no se pagan bien, sino se paga poco.
una minoría de empleos son los cuales pues se pagan miles y miles de hectáreas y que es un reducido número los cuales están percibiendo dinero por ese trabajo. De manera que, si bien es cierto, el dinero no nos da la felicidad, sí nos brinda los medios necesarios para la subsistencia, para la satisfacción de nuestras propias necesidades. Y de ahí que, por ejemplo, si nos enfermamos y no tenemos dinero para la medicina, entonces estamos con el riesgo de que nos podamos complicar por esta enfermedad que no la estamos tratando. Por otro lado, también decía la lectura que el dinero también es un pesado fardo para cada uno de nosotros, porque es el medio también para que, si bien es cierto, podemos satisfacer nuestras necesidades, pero a su vez también cuando tenemos bastante dinero, fácilmente podemos caer en los vicios. Si tengo suficiente dinero, pues puedo comprar la cantidad de alcohol que quiera, la cantidad de cigarrillos, puedo hacer una serie de desmanes porque tengo suficiente dinero, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál va a ser el límite ahí? Si estoy cometiendo una falta o un delito en contra de mi prójimo, entonces voy a ser llevado a un lugar en donde me van a justiciar. Por ejemplo, vemos muchas estafas que se producen en nuestro medio, e incluso el problema se da en que en nuestra sociedad equiparan a que si tiene uno dinero, uno es valioso en la sociedad, pero si uno no tiene dinero, es un cero a la izquierda, ¿verdad? Asimilando que el valor de la capacidad económica que uno tenga, esto va a indicar la posición en la sociedad en la cual nos encontramos, ya sea, por ejemplo, de la clase baja, clase media o clase alta, según los cánones de nuestra sociedad. Entonces muchos de nuestros hermanos en la humanidad están constantemente buscando el dinero, cómo crear y producir dinero, ¿verdad? Y esto es bueno, siempre y cuando sea mesurado y sea medido, como nos dice aquí la lectura, que no seamos poseídos por el dinero, que el valor más alto de nosotros no sea la riqueza, no sea el dinero, sino que sea un medio para poder obtener otros valores que no necesariamente sean bienes materiales, ¿verdad? Muchas gracias, Cuca. ¿Quieres hacer un comentario? Sí, yo quiero hacer un comentario. Primero, como introducción, el coaching es una forma de desarrollo personal en la cual la persona capacitada apoya a otra persona con el objetivo de un logro personal o profesional y una orientación. Bueno, entonces hay un famoso coach que se llama Diego Dreyfus. Él hizo un video donde dice: el dinero te hace feliz, o sea, el dinero da la felicidad. Pero ese es el título del video que él hizo, porque en ese video se puede ver el valor que se le da al dinero, que tiene que ser, digamos, para lo que sirve, para las necesidades que hay que satisfacer, como alimentación, medicina, etc. También lo podemos ver en aquella frase que decía: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? También podemos tomar en cuenta, como se mencionaba, que el dinero se puede usar para financiar guerras, se puede usar para planificar genocidios, pero también el dinero se puede usar para investigación científica sobre alguna medicina para el cáncer, la diabetes o alguna enfermedad incurable, por ejemplo. También el dinero no tendría, por ejemplo, los orfanatorios, los comedores sociales, las obras sociales no tendrían cómo funcionar si no existiera el dinero, ¿verdad? También es cierto que cuando se está con mucho dinero se puede caer en tentaciones como en los vicios, o que salgan a flote las malas pasiones de una persona.
También, sin embargo, eso se da en la gente que no posee dinero. La gente que anda pidiendo, por ejemplo, pide dinero en la calle, junta un poco de dinero y ya tiene para drogarse, por ejemplo, o para enviciarse. Solamente eso quería comentar. Gracias. Entonces vamos a continuar con el 4.2, desperdicios. Página 85. Hay mucho desperdicio en el mundo, fomentando una ancha franja de miseria entre los hombres. Lo que abunda en tu mesa falta en muchos hogares. El exceso en tus manos es escasez en innumerables familias. Lo que te sobra y botas produce ausencia en otros lugares. El desperdicio es un factor expresivo de ruina en la comunidad. El hombre que desea huir de las realidades trascendentes de la vida se ahoga en la fantasía y engendra las industrias de la inutilidad, llenándose con la acumulación para sufrir bajo el peso constrictor de la irresponsabilidad en que finalmente sucumbe. La vida es simple en sus exigencias, casi austeras. Sin embargo, muchos cristianos distraídos se atavían, dificultan los deberes, se sobrecargan con lo dispensable, desperdician valores, tiempo y oportunidades edificantes para su propio perfeccionamiento. Desperdician palabras, amontonándolas en un verbalismo inútil a fin de esconder las verdades. Desperdician tiempo en descansos y vacaciones demorados que anestesian los centros de acción combativos del alma encarnada. Desperdician alimentos en banquetes, recepciones, fiestas extravagantes con las que disputan vanidades. Desperdician medicamentos en estantes llenos de polvo, esperando en el hogar enfermedades que no llegarán o cuando llegan ya se encuentran vencidos. Desperdician vestidos y abrigos en armarios cerrados que no volverán a utilizar. Desperdician monedas irrecuperables en juegos y abusos de todo género, sin ningún recato o cuidado. Desperdician la salud en las voluptuosidades del deseo y en las inquietudes de la posesión con impaciencia. Desperdician la inteligencia, la belleza, la cultura, el arte, en los espectáculos de lo absurdo y de la incoherencia, a fin de rehacer el viaje de la recuperación de lo que estropearon en una carrera alucinada hacia ningún lugar. No se recupera la oportunidad malbaratada. Nadie regresa al pasado en la búsqueda de rehacerlo y de orientarlo hacia otros rumbos. El desperdicio alucina al extravagante y agota al necesitado que se convierte en su víctima. Sí, hay mucho incomprensible desperdicio en la tierra. Comparte tu abundancia con la escasez de tu prójimo. Divide tus recursos, tus conquistas y los verás multiplicados en 1000 manos que se extenderán loando y bendiciendo las tuyas generosas. Pasarás por el mundo, quieras o no, tus acciones se quedarán esperando tu regreso. De la manera como siembres, así cosecharás. Lo que desperdicies hoy te hará falta mañana, no lo dudes. Sé pródigo sin ser derrochador, generoso sin ser despilfarrador, y lo que conseguirás será crédito o débito en la contabilidad de tu vida perenne. Y aquí seguimos todavía con lo mismo vamos a ver, del dinero, ¿verdad? Porque incluso, vamos a ver, dinero dice, pero, como era el título de aquí anteriormente, desperdicios, ¿verdad? Pero después era dinero y anteriormente era ley de conservación. Ahí estamos, sí. Ya para retomar también el tema. Precisamente, y eso es lo que uno, ya después con el tiempo, quisiera uno regresar al pasado, pero no se puede, ¿verdad? Eso no se puede regresar al pasado y poder aprovechar todo el tiempo que uno ha desperdiciado en cosas banales, en cosas que no tienen ningún tipo de importancia, y que lo que sucede es que van pasando los años. Y como bien decía tío Valo ahí, ya casi llegando a los 50 años, y en mi caso ya casi llegando a los 60 años. Y todos los proyectos que estuvieron ahí latentes desde hace muchos años, ahí están estancados, sin realizarse por una u otra razón, por uno u otro motivo,
pero al final estancados. Y es un gran desperdicio de tiempo y de oportunidades, muchas veces que no logramos obtener, pues por desconocimiento y porque no pensamos que el tiempo transcurre como lo hemos visto que transcurre a la edad a la cual ya tenemos nosotros. Por otro lado, otro aspecto importante de lo que es el desperdicio es algo que se va generando en nosotros mismos, pues producto de nuestro entorno social, producto de lo que vamos asimilando en nuestro alrededor, y me refiero a la acumulación. Algunas veces vamos tendiendo a ir acumulando de diferentes cosas o objetos, en fin, y llegamos hasta un punto enfermizo como humanidad, como aquellos programas que yo creo que ustedes también vieron, que es como esos acumuladores en la televisión, y veíamos cómo ese deseo, servicio de seguir acumulando y tener más y más y más cada vez. Y como bien dice la lectura, ¿qué pasa? La medicina se va venciendo, la comida también se va venciendo, la ropa queda ahí y no se utiliza, pero si uno compartiera con otras personas, esa medicina podría utilizarse, esa ropa también podría utilizarse, en fin, muchos objetos incluso se van arruinando, como hemos visto en esos programas, se van deteriorando las casas, y cada vez necesitamos más locales para poder guardar lo que vamos guardando. Algo que me ha ayudado a mí bastante y que estoy luchando todavía contra eso, ¿verdad? Porque eso lo tenemos bastante enraizado en la familia, ¿verdad? Y como sociedad también, y es la acumulación. A través de una corriente que hace últimos años está teniendo mayor auge, la cual es el minimalismo. Que eso los invito a ustedes a que busquen en videos, en libros, esa corriente que es el minimalismo, porque le ayuda a uno a ir luchando contra todo ese desperdicio que nos habla precisamente el título, y vamos haciendo más conscientes de muchos aspectos y de muchas cosas en las cuales no éramos conscientes, sino simplemente para nosotros era lo más normal y natural vivir así de esa forma, de esa manera, porque eso es lo que absorbimos en la familia y en la sociedad, es de lo más normal. Yo creo que la gran mayoría, si no es un 99% de nuestras familias, son acumuladores de nuestra sociedad, tanto aquí en Guatemala como en el resto del mundo, a excepción de algunos lugares que por la propia cultura, pues definitivamente no lo son. Pero la gran mayoría de nosotros tiende a eso, a ir acumulando, y uno va diciendo, guarda esto por si me puede servir para en el futuro para algo, y es necesario, de repente ya lo tengo porque me puede servir para más adelante, ¿verdad? Y entonces vamos cayendo en la trampa de la acumulación sin darnos cuenta, y lo que vamos produciendo es desperdicio, como bien nos dice aquí la lectura, ¿verdad? Que es un poco duro lo que dice, pero realmente es cierto, porque nos ha pasado en muchas circunstancias, ¿verdad? Especialmente en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo no hemos desperdiciado nosotros? Y van pasando los años, y recordemos que lo más valioso que tenemos nosotros, ¿verdad? Entre otros aspectos, pero lo más valioso que dicen algunos autores que tenemos es nuestro tiempo, porque el tiempo es nuestra propia vida, y conforme va transcurriendo el tiempo, vamos desperdiciando el tiempo y vamos desperdiciando nuestra vida, tal y como lo dicen estos autores en algunas obras de superación. Y es cierto, porque no podemos reponer o vamos a decir voy a guardar 24 horas para cuando me sirva más adelante, ¿no? Esas 24 horas pasaron y lo pudimos haber aprovechado o no, ¿verdad? Y sin embargo va transcurriendo el tiempo, y es así como es una realidad, ¿no? Este tema que nos dice como lo que es el desperdicio. Y precisamente estaban comentando
unos videos, me parece, no me recuerdo si fue el día de hoy, donde se estaba compartiendo la gran cantidad de plástico y de basura que se está acumulando en los mares, en los ríos, en la gran cantidad de ropa que incluso va creando montañas en algunos lugares, porque como es moda rápida, se usa, se tira, se desperdicia y ya no, y se va creando todo ello. A algún lugar tiene que ir toda la producción que estamos teniendo como humanidad, como sociedad. El plástico, vemos cómo están llegando los mares y muchos animales marinos están pereciendo precisamente porque se van de alguna manera teniendo contacto con estas materiales de plástico y fallecen o se quedan atrapados ahí en esos lugares. Entonces vemos cómo esta ley de conservación que nos están hablando acá, pues nos llama a hacer un análisis profundo en cuanto a qué es lo que estamos desperdiciando en nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros se preguntará y responderá y para sí mismo de forma interna, y bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy realizando? O puede ser que lo estoy optimizando, como hay algunos, aunque no muchos, pero sí algunos hermanos que logran hacerlo y que en la literatura se les llama los completistas, ¿no? Porque logran completar todas las pruebas que están atravesando y no queda una sola prueba sin que la hayan ganado. Definitivamente ahí no tienen ningún desperdicio de tiempo y están avanzando en esta vida para salir mejor de lo que ellos entraron en esa reencarnación. Entonces, muy, muy bonito el tema porque nos llama a una reflexión profunda para nosotros mismos. Solamente. Gracias. ¿Cómo te? Sí, esto cabal, lo del desperdicio, el dinero y la conservación. Tenemos que estar en el justo medio, como vos has dicho en muchas oportunidades, Joca. No llegar al extremo, por ejemplo, Ser tacaño, por ejemplo. ¿Perdón? Ser tacaño, por ejemplo. Sí. Es un extremo, ¿verdad? Porque Ajá. no dejar el justo medio porque hay que ser generoso, nos dice la lectura. ¿Verdad? Sí, es cierto. Y también en el caso, por ejemplo, de la acumulación del dinero, es un error cuando solamente es para satisfacciones egoístas o ambiciones, ¿verdad? Pero cuando se usa para obras sociales o benéficas, ahí la cosa cambia, ¿no? Y porque la siembra, lo que decía aquí, ¿verdad? La siembra, dependiendo de lo que vamos sembrando, es lo que vamos cosechando. Sí, exactamente. Porque sí, en el sentido de renunciar al dinero es un gran error. Exacto. ¿Verdad? Es un gran error eso porque no es una vida contemplativa ni de estar en un monasterio, sino de estar en la sociedad y de esa forma, digamos, estando en la sociedad, a puro tubo hay que usar el dinero. Y fíjate que ahora lo que estás comentando me recuerda algo que dicen algunos autores también, en cuanto a que ese pensamiento que nos han sembrado, porque prácticamente nos han sembrado ese pensamiento desde pequeños, de que el dinero es malo. Entonces, como el dinero es malo, mejor si no lo tengo, y en cuanto lo tengo, es como que me está quemando las manos y tengo que gastarlo y después ya no tengo. Y así nos pasa a muchísimos que hemos absorbido ese pensamiento. Entonces dice, como casi el reino de los cielos no pasan los ricos, ¿verdad? Y es más difícil que pase un rico ahí entre al reino de los cielos que los pobres, ¿verdad? Entonces mejor seamos pobres, ¿no? Eso es lo que nos han inculcado en la vida. ¿Y qué pasa? El subconsciente está trabajando en nosotros y cuando tenemos un poco de dinero, ¿qué hacemos? Lo gastamos entonces, y después es como que nos está quemando. Yo tengo dinero, entonces a gastarlo, a comprar tal cosa, me falta tal cosa, pero nuestra mente está yendo para de qué manera y lo vamos a gastar, ¿verdad? En el caso de la gran mayoría, ¿no? Y entonces
se convierte, como lo que dicen algunos autores, en el circo de la rata, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, no está a fin de mes, pero en los primeros días tengo que pagar esto, los gastos, y estoy todavía tronándome los dedos para terminar y llegar a fin de mes, cuando hay un trabajo fijo. Ya no digamos cuando no lo hay, ¿verdad? Entonces se va produciendo eso, pero ahí tenés razón, ¿verdad? Y por el contrario, ¿eh? Entonces con los otros que dicen, no, yo lo voy a guardar, no me voy a comer ni siquiera, no voy a comprar ni siquiera, y no lo digo por ustedes, ¿verdad? Sino lo digo en general, no me voy a comprar ni siquiera un plato de frijol, porque voy a guardar ese dinero y ese dinero me va a servir más adelante, ¿verdad? No voy a comprar un mi banano, porque entonces se me desajusta el dinero que tengo, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente es algo enfermizo, porque si bien es cierto, tiene bastante dinero, suficiente dinero guardado, vive como pobre, porque no se compra ni ropa ni comida, y entonces, ¿cómo se llama? Está viviendo en una situación de pobreza, ¿verdad? Y esa es una enfermedad también, que por eso les hablaba yo de tacaño, de no ser uno extremista, porque no está bien ser así, sino hay que, como bien decía tío Pepe, ¿verdad? Hay que ser un justo medio, ¿verdad? Porque es lo mejor, si no nos vamos no es enojar, pero entristecer, y nos vamos a hundir en una depresión, porque no somos tan perfectos, ¿verdad? Entonces, algo más perdido que quiero ser, y no, es un justo medio. Ahí vamos progresando poco a poco, ¿verdad? Pero ir esforzando nosotros para ser conscientes más de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Como por esto que les estaba contando, ¿verdad? Nos llega un quetzal o 10 quetzales o 100 quetzales, no, a ver cómo los gasto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos han inculcado el pensamiento de que tener dinero es malo, es pecado. ¿Sabe? Otra cosa, como por ejemplo que dicen pobre pero honrado, ¿va? Exacto. Es una cosa que, sin ofender, choca, porque no es ninguna realidad eso. Eso no es ninguna realidad. El hecho de que alguien sea pobre no significa que va a ser honrado, tontería. O sea, honrado puede ser alguien que esté nadando en plata también, ¿va? Pero como decía Bons, desde hace saber cuántas generaciones han estado metiendo eso de que sin dinero feliz, sin bienes feliz, y le va a ir bien porque solamente un camello, que es más fácil que un camello entre en una aguja que un rico llegue a los cielos, ¿va? Entonces también está mal visto, a veces a la gente que tiene plata se le ve mal, ¿va? O alguien está acumulando, está juntando y es un miserable, o como decías vos, es un tacaño, ¿va? Y en este caso también cabe lo que es la previsión y no el desperdicio, ¿va? En un justo medio, ¿verdad? Ajá. En un justo medio, porque si por ejemplo necesito yo alimentarme, pues voy a gastar para mis alimentos, ¿verdad? Y es lo que pasa muchas veces cuando son los extremos, ¿verdad? Pero como lo bien que estabas comentando, ¿verdad? Lo que pasa es que este tipo de pensamientos lo hacen realidad. Por eso, por ejemplo, el pobre pero honrado, ¿verdad? Entonces, no, como yo soy una buena persona, no tengo por qué tener dinero. No voy a estar con esas otras personas y voy a adquirir estos bienes, porque si no me voy a volver pecador, porque es pecado, y ya me vuelvo una persona adinerada o rica, y entonces ya no voy a tener chance de entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Pero el problema está en que no es lo mismo tener el dinero para satisfacer tus necesidades o las necesidades de juicio que tengamos, a no tener dinero y ver y estar uno con esa sensación de que ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no tengo dinero y necesito, y están esas facturas y tengo que pagarlas, y ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, eso es precisamente lo que nos está llamando a reflexión, a lectura en cuanto al dinero, ¿verdad? Y por ende los desperdicios también. ¿Sabes? Sí, porque ahorita me estaba acordando yo de que hay unos empresarios muy inteligentes que tienen un restaurante que se llama Rayuela, una cafetería. Entonces lo que tienen ellos es que tienen obra social para la gente que no puede comer, le dan almuerzo todos los días. Y además, como es una cafetería privada, se sostienen con la clientela que tienen. Exacto.
Es como lo que pasaba en el Tao, ¿se acuerdan? No, no me acordaba. La comida que ¿cómo se llama? Le sobraba, venía el dueño del Tao y la obsequiaba con los necesitados. Excelente. Excelente. Ajá. Es un pensamiento, ¿cómo se llama? Social para no... Pues ahí sí que Cabal aplicaba esos desperdicios, ¿no? Para que no se desperdiciara la comida y tirarla, mejor que no se la comiera a alguien que lo necesitaba, ¿no? Sí, excelente. Y Esto cabalmente. va partiendo del principio de solidaridad, ¿verdad? De empatía también, va de ponernos en los zapatos de las demás, de nuestros demás hermanos como humanidad, ¿verdad? Porque si no, está teniendo otro problema, bueno, su problema me vale, no es conmigo. O sea, ahí no hay nada de empatía. Pero si nos ponemos en los zapatos de otra persona, entonces decimos, no, pobrecito, ¿verdad? De veras que como le está yendo mal, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos nosotros siendo empáticos con nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces, no es, como les decía, no es lo mismo tener dinero para satisfacer las necesidades básicas, ¿verdad? A estar viviendo y no tener ese dinero para satisfacer esas necesidades básicas, ¿verdad? Y por otro lado, el desperdicio. Gracias. Vamos a continuar con el 4.3, la presencia del egoísmo, página 89. En el fondo de las desgracias humanas, el egoísmo siempre aparece como su principal causa. Trama la agresividad e inspira la fuga del deber bajo disfraces inescrupulosos con las que pasa ignorado. Remanente de las pasiones que predominan en la naturaleza animal, permanece con vigor logrando triunfos de mentira con los que no consigue saciar la sed de los gozos ni organizar el bastión de seguridad en el que busca apoyo para la sistemática autodefensa. Examinémoslo en algunos matices. El mentiroso cree que se exime de la responsabilidad del hecho que oculta y no pocas veces avanza en el rumbo de la infamia o la calumnia cuando la oportunidad le resulta propicia. El egoísmo es una inspiración nefasta. El perseguidor se cree amparado por la necesidad de la venganza justa o que busca justificar transformándose en un verdugo implacable. El egoísmo lo sustenta en la iniciativa desdichada. El sensualista pervierte al prójimo, violando la honestidad de las víctimas que caen en sus trampas. El egoísmo absorbente lo induce al infortunio continuo. El avaro acumula con ansia, cobrando a la sociedad un tributo absurdo, devorando los bienes ajenos y dejándose devorar por la locura. El egoísmo es la fuerza que lo impulsa en la tarea infeliz. El asaltante de cualquier denominación se apropia indebidamente valiéndose de forma ilícita de la astucia, de la temeridad, del cinismo, de la locura. El egoísmo feroz lo domina. El misántropo reclama derechos en la infelicidad que se impone y ejerce un dominio enérgico en torno a los propios pasos con lo que no atenúa la melancolía en la que se complace. El egoísmo lo incita a una situación lamentable. El vicio de cualquier tipo ejerciendo dominación sobre el hombre le permite cualquier oportunidad de placer. Se cree merecedor de todo y asimismo se concede solamente derechos y permisividades. El morbo pestilente, no obstante, consume a aquel que lo abriga y alimenta. Destruye a su alrededor, pero se aniquila. El conocimiento de la vida espiritual constituye un antídoto eficaz contra ese violento y generalizado mal, el egoísmo. Despójate de excesos y dispuesto a vencerlo, distribuye lo que también te resulte necesario. No es un llamado a la imprevisión, tampoco un apoyo a la avaricia. Es imprescindible combatir por todos los medios posibles a ese adversario que se enseñorea del alma y estrangula sus posibilidades de liberación. Ama y vénselo. Disculpa y créese en la fraternidad. Sirve y despliega la esperanza. Ora y dilata los valores de la iluminación espiritual clarificando mentes y corazones en el propósito excelente de vencer definitivamente ese verdugo que ha sido la matriz de todos los males que pesan en la economía moral, social y espiritual de la humanidad. Y vaya, si no ha sido un asesino a lo largo de
de la historia de la humanidad. Imaginémonos y pensemos en un momento de nuestras vidas y pensemos que estamos, cada uno de nosotros, pensemos que estamos viviendo a la par de un egoísta. Sintamos cómo nos sentimos cuando esa persona egoísta con la cual estamos viviendo, ¿verdad? No nos comparte comida, no nos ayuda en absolutamente nada y solo está observando cómo satisfacer sus propias necesidades, ¿verdad? Y si nosotros tenemos algún tipo de necesidad, no le importa porque ese ser solamente está observando, como se dice en buen chapín, su propia nariz. Y si no le afecta, no le incumbe. ¿Cómo nos sentiremos nosotros viviendo con una persona así? Re mal. Vacíos, nos vamos a sentir hasta desamparados también, porque si nos pasa algo, esa persona no va a ser quien va a estar pendiente de nosotros para que nos curemos, para que nos dé la medicina necesaria para poder ayudarnos, ¿no? Esa persona no le importa absolutamente nada. Y veámoslo reflejado en las familias. Imaginémonos en un hogar, en una familia, imaginemos que son 5 hijos y los 2 papás. Y el papá tiene su trabajo, incluso también la mamá. Pero viene el papá y dice, bueno, yo trabajé, yo me merezco el producto de lo que he trabajado, así que es mío, y no lo voy a compartir con nadie. ¿Cómo puede vivir una familia de esa manera? Sabiendo que los hijos necesitan zapatos, necesitan vestimenta, necesitan educación. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como hijos con un papá de esa manera, de esa naturaleza? Re mal nos sentiríamos. Muy mal. Y por el lado de nuestra mamá, también estaría trabajando y obteniendo su dinero, pero también diría, bueno, es mío y lo gané con el sudor de mi frente. Y entonces, que miren cómo se alimentan mis hijos. Si quieren comer, que trabajen. Imaginemos cómo nos sentiríamos nosotros viviendo con un papá y una mamá así de esa manera. Obviamente que no nos gustaría. Porque si nosotros no hacemos absolutamente nada, desfallecemos, morimos, porque nadie nos va a alimentar, nadie nos va a vestir, nadie nos va a educar. Ese es el producto del egoísmo. Pero al contrario, si por ejemplo venimos nosotros, ¿verdad?, y estamos viviendo en una familia en la cual papá y mamá están trabajando, y es un ejemplo, ¿ah? Papá y mamá están trabajando y los dos están contribuyendo para satisfacer las necesidades que se van produciendo normalmente en la casa, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono, hay que pagar la renta, hay que pagar la educación de los hijos, hay que pagar la alimentación de los hijos, hay que pagar el transporte, hay que pagar el vestuario. ¿Qué pasa cuando esos papás están cumpliendo con esas obligaciones? Llamémoslo así, porque son obligaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros somos los hijos y estamos recibiendo todo ello? Nos sentimos mejor, porque estamos viviendo en un lugar en el cual nos estamos desenvolviendo y en el cual tenemos pan, tenemos luz, tenemos las necesidades básicas cubiertas. Y muchas veces no tenemos necesidad de trabajar como hijos,
y estamos teniendo y gozando todas las prerrogativas que están dando nuestros padres. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como hijos de esa manera? ¿Verdad? Nos vamos a sentir bien, porque nos están apoyando para educarnos, estamos yendo a un lugar en el cual nos va a servir una buena herramienta para el desempeño en nuestra vida, nos están dando alimento para no desfallecer, y si estamos enfermos nos van a dar medicina para curarnos, y en cualquier momento nosotros nos podamos sentir mal, sabemos que tenemos la protección de nuestros padres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que produce eso? La falta de egoísmo. Por eso es que en la doctrina espírita se dice que el principal asesino de la caridad es el egoísmo. Porque cuando pensamos solamente en nosotros mismos, ya no nos importa nadie más. Ya no nos importa absolutamente nadie más, llevándolo a extremos. Y entonces, si no nos importa nadie más, ¿qué vamos a estar haciendo caridad nosotros? Para nada. ¿Qué es eso? Va a pensar un egoísta. ¿Qué es la caridad? No. Regalarle algo a alguien. ¿Por qué? ¿Para qué? Hacerle algo a alguien. ¿Pero para qué? No estoy obligado a hacerlo. Así nos lleva el pensamiento del egoísta. ¿Y qué pasa si ahí se multiplican los egoístas en la sociedad? Vamos nosotros en una pendiente de un abismo hacia abajo, en el cual va a haber una infinidad de necesidades que no se han satisfecho porque está proliferando el egoísmo. Y como veíamos aquí en la lectura, el egoísmo es el motor que va propiciando una serie de males, como los vicios, entre otros, ¿verdad? Y eso va provocando, no va provocando felicidad, por lo menos en las personas que están alrededor del egoísta o de la egoísta. No nos sentimos bien, no nos sentimos a gusto. Sentimos un aire pesado en el ambiente cuando estamos a la par de una persona egoísta. No nos sentimos identificados con esa persona tampoco. No nos sentimos con un bienestar. No hay bienestar estando a la par de una persona egoísta. Ya no digamos un conglomerado de egoístas. Vamos a llegar a un lugar en el cual vamos a darnos cuenta que cada quien está velando por su propia nariz, como se dice en buen chapín, y les importa poco lo que nos pueda suceder a nosotros. Esas son las consecuencias del egoísta. Entonces, por eso, es uno de los aspectos que tenemos que evitar dentro de la ley de conservación. Porque dentro de la ley de conservación nos podemos inducir a ser egoístas, ¿verdad? Como algo natural. No, yo quiero, aquí está mi comida y aquí ya me siento seguro. Este es mi dinero y me siento seguro. Estas mis necesidades las estoy cumpliendo, me siento seguro. Y uno podría pensar, sí, porque tengo que conservarme por la ley de conservación. Pero eso es llevarlo al límite. Y eso es lo que nos dice la doctrina, nos está diciendo los hermanos espirituales, que no hay que llegar a ese extremo, porque ese extremo es dañino. Tanto desperdiciar como no dar nada es dañino, sino como bien decía el tío Pepe, hay que tener un justo medio, un equilibrio en el cual nosotros nos podamos desenvolver en la vida. Solamente. Gracias. Hay que tener cuidado porque más del 70% aproximadamente está con el problema ya sea del orgullo o del egoísmo. Mucho más, ¿verdad? Como el 95. Entonces, pero como todo eso se podría decir que es una costumbre. Porque de por sí, como estamos en un plano de expiación y de prueba, normalmente se le puede notar al egoísta o al orgulloso cuando lo tienen en extremo o en exageración. Pero yo pensaría que, así como está esta situación con el egoísmo, creo que hay diferentes grados también. Hay grados que no son evidentes o que no son palpables, y otros que son tan grandes que son escandalosos. Solamente. Sí, y tener razón, y el peligro es por los cuales no se pueden ver esos grados.
porque no sabe uno con quién tiene enfrente. Y entonces uno cree que uno está confiando en otra persona cuando realmente solo está velando por sus propios intereses. Entonces ahí tiene razón, es peligroso. Y hay un buen porcentaje también de familias que están divididas, que vendría siendo algo normal, no necesariamente porque estén divorciados el papá y la mamá, sino que de por sí hay división aunque estén todos juntos. Exacto, que es una gran mayoría. El 4.4 es amor propio, página 93. Es uno de los más peligrosos enemigos del hombre. Oculta ingeniosamente las intenciones de las que se nutre y exterioriza falsos argumentos con los que se impone malévolo. Ataca en el momento oportuno. Después de realizar maniobras hábiles, persistentes y vigorosas, consigue ocultar los objetivos reales que lo instigan y se alinea con destaque entre los más graves destructores de la armonía íntima de la criatura. Intoxica a quien lo conduce y lanza dardos venenosos con seguridad, produciendo víctimas que caen indefensas bajo sus aguijones certeros. Impiadoso, se complace cuando aplasta y retiene en el rostro la máscara de falsa compasión con la que disimula las sonrisas de la victoria nefasta. Se devela bajo artificios y logra desviar la atención de su tarea lúgubre. La caída del prójimo lo alegra, la desdicha de alguien lo emula, el desaliento del luchador lo fascina, la derrota del adversario lo divierte. Este venal servidor de la desdicha se llama amor propio. Se siente herido con facilidad y se ofende bajo pretextos imaginados y fútiles. Encuentra siempre una disculpa para sí mismo y la fiscalización severa para los otros. Con artimañas domina los sentimientos y perturba el discernimiento de quienes da guarida. Hijo favorito del orgullo, es mellizo del egoísmo y célula cancerígena, responsable por muchos reveses en la vida de las criaturas. Combátelo con todas las fuerzas. No les des guarida ni convivas con sus astucias. El amor a sí mismo, recomendado por Jesús, no tiene como objetivo los triunfos inmediatos ni las situaciones de comodidad. Ayuda al espíritu a emerger de las torpezas y a liberarse de las contingencias transitorias, mediante la entrega de ti mismo, la renuncia, la abnegación y el amor al prójimo. Las vidas que se podían glorificar mediante las oportunidades dichosas que disfrutan, fracasan cuando el amor propio las dirige. Las construcciones superiores del bien naufragan cuando el amor propio la rodea. Grupos humanos de relevancia se disgregan cuando el amor propio siembra la desunión. Y las guerras, consecuencia de los pequeños conflictos que ocurren en los grupos familiares, provienen del amor propio enfermo de gobiernos arbitrarios y enloquecidos que pisotean los derechos humanos y transformados en buitres, pronto sucumben sobre las ruinas de los vencidos en las que se alimentan. Jesús, calumniado, agredido, irrespetado, abandonado y crucificado, enseñando el amor fraternal, la antítesis del amor propio, y demostrando la suprema fuerza que poseía, nos ofreció el sabio mensaje, advertencia, salvador en contra de ese enemigo que había en nosotros y debemos de combatir sin tregua, el amor propio. Chica, y definitivamente eso lo vemos tanto desde nuestra sociedad y palpable muchas veces y otras veces no se mira, como bien decía Pepucha ahí. El ejemplo claro lo tenemos nosotros en los políticos. Estos son hipócritas y generalmente están viendo solamente sus intereses y no les importa la satisfacción de necesidades colectivas en general. Y vemos cómo hay tanta corrupción y no les importa si están dejando de satisfacer las necesidades de muchos de los hermanos en la sociedad con tal de aborazarse con el dinero y tener más dinero para ellos. ¿Por qué? Por el amor propio para ellos. Es lo más importante. Y muchas veces, como bien decía ahí,
A veces no necesariamente los políticos, pero es un ejemplo claro de cómo sucede. Eso es lo más evidente. ¿Qué manda? Eso es lo más evidente. Eso. En cambio, los Ahora, otros casos son los que casi no se pueden ver. y que es lo más complicado y es lo más nefasto, porque a veces se medio puede vislumbrar algo, pero son tan hipócritas que están felices cuando alguien está sufriendo, y entonces dicen, le pasó tal cosa a fulanita de tal, le pasó tal cosa a fulanito de tal, ¿verdad? Entonces se divierten a expensas de ellos, y normalmente lo hacen a escondidas de ellos. Otras veces lo hacen enfrente cuando son más cínicos, ¿verdad? Lo hacen así, porque yo he visto a algunas personas así hacerlo, generalmente mujeres algunas veces, que veo cuando son cínicas y se divierten por lo que les ha sucedido a otras compañeras, así, a otras mujeres o a otros hombres también. En ese caso, a otras veces tratan de disimularlo, pero medio se vislumbra una medio sonrisa en su rostro, y ya puede uno saber lo que están pensando, por lo menos por ese lenguaje corporal. Gracias a Dios uno a veces puede detectar las cosas. Ajá. Y otras veces son tan maestros en el engaño que uno puede estar con una persona aparentemente apoyándolo a uno, pero no, está contento de lo mal que le pueda a uno suceder. Y eso es lo peligroso, porque hay muchos lugares y muchos hermanos y hermanas que andan con esta bandera, ¿verdad? Y como generalmente nosotros no podemos leer el pensamiento de las demás personas, entonces, y como lo saben, dicen una cosa pensando otra, ¿verdad? Y eso lo vemos muy frecuentemente en nuestra sociedad. Gracias. ¿Algún otro comentario? Pues considero que en esta noche nos dieron varios puntos importantes a reflexionar. Este capítulo, que todavía nos hizo falta 2 ítems, pero nos hace pensar y podemos tomar en consideración. Para la parte 4, la ley de conservación, se leyó el dinero, los desperdicios, la presencia del egoísmo y el amor propio. Entonces cada uno de nosotros podemos observar y analizar en dónde nos encontramos, en qué grado nos encontramos en cada uno de esos puntos, si salimos o no salimos, o nos estamos ahí en esas situaciones. Pero también dentro de todo, como el libro nos indica, las leyes morales de la vida, para que podamos nosotros hacer una recapitulación de nuestras vidas, analizándolas, entendiendo si lo estamos consiguiendo en cuanto a quitar ciertas escorias que nos están lastimando y que no nos permiten avanzar, o si estamos acostumbrados a ciertas cadenas que nosotros mismos nos colocamos. Entonces todos esos elementos son los que nos hace recapacitar, y también los comentarios que hicieron, que nos hacen pensar en cuanto a la importancia de poder aprovechar cada uno de los elementos que el Padre nos ha brindado, el tiempo, que es sumamente importante utilizarlo adecuadamente, no desperdiciándolo. Y por supuesto también el ejemplo que mencionabas con respecto al padre de familia, en cuanto a que solo veía para sí mismo. Entonces me hizo recordar a una persona hace muchos años, en la cual veíamos en la familia, y se sentía uno bastante triste por el ejemplo que nosotros teníamos. Entonces es cómo va uno recapacitando, pero que al mismo tiempo tiene que mantener los pies sobre la tierra para evitar ese tipo de acontecimientos, y estar vigilantes tanto en vigilia como cuando descansamos momentáneamente, para podernos irnos recuperando. Sí, yo creo que pensábamos en las mismas personas cuando estábamos hablando ahí, que ya son mayores que nosotros, sí, ¿verdad? Que vimos, yo creo que los dos ya perdieron la parte espiritual. Sí, cabal. ¿Verdad? Porque por un lado está
por un lado está el que ya partió, que era el esposo de mi tía Gloria, ¿verdad? Como lo mejor para él, la mejor comida, la mejor ropa, y los hijos, pues, de segunda posición. Y por otro lado también, del lado de mi papá, del esposo de mi tía, también, que también cuando ¿cómo se llama? Se fue a Estados Unidos solamente para él, y cuando regresó también solo compraba ropa para él y sus hijos, bien, gracias, ¿verdad? Entonces, eso nos recordaba cabal cuando estabas comentando eso, y me vino a la memoria esos ejemplos de cómo no tiene que ser uno, ¿ah? Sí. Muchas gracias. Vamos a finalizar, vamos a hacer la oración final. Dice: agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros, y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea. Así sea.